El tema es transformados a la imagen de Jesús. Y nosotros podemos ver que nosotros no somos Jesús, definitivamente. La Biblia decía que no hay un justo ni aun uno, solo Él. Él fue perfecto, Él era la ofrenda perfecta por nosotros. Pero quiero leer con ustedes Romanos 8, 28 al 30, por favor. Repito eso, Romanos 8, 28 al 30. ¿Me dicen con un amén, por favor, cuando ya lo tengan? Muy bien. Vamos a leerlo. Se los voy a leer. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. Sabemos que los que amamos a Dios, cada circunstancia que pasamos en la vida nos ayuda a bien, pero no termina ahí el versículo. Dice que a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Y viene el 29 y dice: porque a los que antes conoció. Sabemos que el Señor nos amaba desde que antes creara toda la creación, el universo, las estrellas. Sabemos que nos amó cuando nos estaba formando en el vientre de nuestra madre. Y ahora, a los que conoció, también los predestinó para ser hechos a imagen de Jesús. ¿Con qué propósito? Para que nuestro Señor Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a orar, hermanos, para poder comenzar. Dios Todopoderoso, gracias por la oportunidad, Señor, que me has dado de venir y presentarme aquí delante de mis hermanos. Padre, el tema que has puesto en mi corazón por compartir ahora, te pido que seas tú, Espíritu Santo, hablando y no sea yo. Te pido que lo que se comparta en este momento, Señor, pueda llegar a nuestros corazones y lo podamos desarrollar, Señor. Lo podamos guardar en nuestro corazón y que también pueda dar fruto, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, tenemos una gran noticia. El Señor nos predestinó a todos y cada uno de nosotros para ser hechos a imagen de Jesús, para que seamos imagen de Jesús, para que entonces Él sea el primogénito, el primero de entre muchos hermanos. Por eso el tema, hermanos, es transformados a la imagen de Jesús. Ahora quiero que podamos definir un poco qué es transformar. La definición que podemos encontrar es que hacer algo o que alguien cambie ya sea de forma o aspecto, pero sin alterar totalmente todas las características esenciales. Muy bien. Vamos a transformar algo y lo vamos a convertir en algo más, sin quitarle todas las propiedades, lo que viene siendo la esencia del objeto. En este caso, nosotros. Ahora, algunos sinónimos como que podamos estar trabajando van a ser cambios o modificar, perfeccionar, en algún momento lo podremos mencionar. El proceso, hermanos, de cambio, de ser transformados, viene siendo del punto A de inicio hasta lo que va a ser el punto B. Está fácil de entender, es sencillo, digerible. Sin embargo, a veces, como nosotros somos complicados, a veces queremos hacer lo que nosotros queremos y luchamos con nosotros mismos. Este proceso de transformación va a tener que pasar por varias etapas hasta llegar al final. Y vamos a tener que pasar por varios procesos. Un proceso de cambios, hermanos, está lleno de diferentes etapas.
Vamos a dar algunos ejemplos. Un panadero, él trabaja con la masa y lo transforma en un pan. Me gusta mucho el pan, soy panadero, no que trabaje del pan, pero me gusta mucho comer el pan. Y ver el trabajo, pensar en todo el proceso que tuvo que pasar el panadero para trabajar la masa, es algo que nos puede hacer entender cómo trabaja el Señor con nosotros. También un alfarero con el barro, bien lo decía con Jeremías, mira cómo trabaja el alfarero el barro. Y también pienso en un herrero con el metal. El metal es de las cosas más duras que pueden existir. Y creo que es el ejemplo perfecto para nosotros. Cuando la Biblia dice que el pueblo de Israel era de dura cerviz, era que no daba su brazo a torcer. Y creo que a veces cuando nosotros también no damos nuestro brazo a torcer, que no queremos cooperar con el Señor, nos volvemos como un metal, rígidos, duros, difíciles de trabajar. Así que quiero que primero empecemos aclarando algo. ¿Necesitamos ser transformados? La respuesta es un rotundo sí. Sí necesitamos ser transformados, hermanos. Y ahorita vamos a ver el por qué. Quisiera que por favor pudiéramos ir a nuestra Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, y lo tengamos ahí un segundo. Quiero contarles una pequeña historia, breve. Había un pedazo de metal oxidado por el camino, donde nadie le hacía caso. Pasaba la gente, lo miraba y no les interesaba, no daban un peso por ese metal. Hasta que un día llegó una persona, un herrero, que vio el metal, supo el valor que tenía, lo tomó y se lo llevó para trabajarlo. Al final, después de trabajar este metal, hizo algo útil, hizo un instrumento. Podemos decir que podría ser un cuchillo para la cocina, un hacha para los que son leñadores, pero lo hizo útil. ¿Cuál fue el proceso que tuvo que pasar el metal? Después de estar a la intemperie, bajo la lluvia, el sol, está todo lleno de óxido, el herrero cuando llega a su taller tiene que limpiarlo, tiene que quitarle todo el óxido, quitarle todo el óxido que tenga. Después lo tiene que meter a calor y luego tiene que martillarlo para darle la forma. Pero no termina ahí, tiene que volver a repetir ese proceso, porque los metales tienen impurezas que se tienen que ir quitando y se quitan bajo el calor. Al final del proceso, ya que lo metió al fuego y ya lo martilló, ya le dio la forma que quiere, ahora necesita limarlo. Le dio la forma de un cuchillo para cocina y lo tiene que afilar para que sea útil. A nadie le sirve un cuchillo en casa que no tenga filo, va a machacar nada más las cosas. Lo afiló y lo afiló hasta que tuvo el filo necesario, el filo correcto, pero no terminó ahí, lo tuvo que terminar de pulir para que brillara, hasta que llegara al punto donde el herrero pudiera ver su reflejo en el metal. Y así somos nosotros, hermanos. Quiero que entendamos, podamos recordar por un momento cómo era nuestra condición cuando estábamos alejados de Cristo. Por eso les pedí Efesios 2. Vamos a leer brevemente el 1, 2 y 3, versículos 1, 2 y 3 de Efesios. Estos 3 versículos nos dan un panorama de cómo nosotros éramos esclavos del pecado. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál era nuestro panorama, hermanos? Si dijeran, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, anduvimos en ellos,
Seguíamos la corriente de este mundo, que es dirigida por el enemigo, que es el diablo, y vivíamos para complacer nuestros deseos y pensamientos carnales. Hay una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Me gusta porque esta dice que estábamos espiritualmente muertos por causa de nuestros pecados y ofensas contra Dios. Qué fuerte. Nuestras ofensas contra Dios. Cuando uno no conoce a Dios, no sabe quién es Dios, puede vivir de la manera que quiere y puede de esa manera ofender a Dios. Así estábamos nosotros. Vivíamos en pecado y vivíamos para complacer los deseos y pensamientos perversos de nuestra naturaleza carnal. Así que, hermanos, nuestro panorama estaba complicado. Muertos en pecados, muertos, una muerte espiritual. ¿Y qué más? Éramos esclavos de nuestros deseos, nuestros pensamientos. Estábamos en esclavitud. Y no termina ahí. Cuando nos ponemos a meditar, a pensar qué significa esto, hay algo todavía peor. Había una separación de Dios. Estábamos alejados de Dios. Y también no teníamos un propósito espiritual. Este era nuestro panorama, hermanos. Así llegamos al Señor, muertos espiritualmente, esclavos de nuestros deseos carnales, de nuestros pensamientos. Hacíamos lo que queríamos, hermanos. ¿Cuál fue la solución del Señor? Dios nos rescata. Si vemos en Romanos 10:9, podemos ver que la solución fue reconocer con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Y cuál fue el resultado? Entonces somos salvos. El Señor nos rescata, nos acoge, nos adopta. Y entonces es ahí, hermanos, es en ese momento donde va a iniciar el proceso del cambio, la transformación. Vamos a ser modificados. Ahora, no hablo de un cambio instantáneo, de que de pronto ya todo cambió, tengo un chip nuevo. No, esto es algo que se tiene que trabajar todos los días. Y no lo digo para desanimarnos, lo digo para que sepamos que todos los días morimos a nosotros mismos para que quien viva sea Jesús, para que entonces quien resplandezca en nuestras vidas sea Jesús. ¿Vamos bien? ¿Vamos claros hasta este punto? Perfecto, me da gusto. Quiero hacer una gráfica, hermanos, para ejemplificar lo que estoy diciendo. Ahora, si nosotros tuviéramos esta gráfica, el cambio, el proceso de transformación tiene que ser exponencial, tiene que ir en ascenso, pero no acaba de esta forma. Hubo un punto donde éramos solo nosotros, el óxido completo en el metal. Y tenemos que llegar, hemos sido predestinados para llegar a un punto donde solo sea el Señor. A medida que nosotros vayamos cediendo terreno de nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida, para que el Señor lo trabaje, entonces va a ir creciendo esta parte donde el Señor va a poder decir, este sí se transformó, este sí se modificó, este sí fue cambiado. Porque entonces aquí podemos decir que está nuestro Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros somos difíciles de trabajar? Bueno, nos vamos a ir quedando atrás, no vamos a avanzar. Aquí estamos nosotros, el yo.
Hubo un momento donde estábamos muertos en pecados. Todo en nosotros era malo. Todo estaba mal. Vivíamos esclavos de nuestros deseos. Estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Pero a medida que decimos, Señor, te entrego mi vida, te reconozco que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos, empieza este cambio exponencial, hermanos. Por eso digo que es de todos los días, no va a avanzar de aquí hasta allá de un jalón. Diariamente tenemos que rendir nuestra vida al Señor, diariamente. Y podríamos decir, bueno, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo parto del punto A, mi punto de inicio, hasta el final, el momento donde puedo ser imagen de Jesús? Mi carácter, mi mente, mi corazón, mi forma de hablar, de tratar con las personas, todo en mí refleja a Jesús. ¿Cómo podemos iniciar, hermanos? ¿Cómo inicia? ¿Cómo parte esto? Bueno, hermanos, el primer paso es dejar la vida pasada y la vana manera de vivir que teníamos. Si podemos ver en Efesios 4, que es un poco más adelante, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. La versión Palabra de Dios para Todos dice que se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. El viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Efesios 4:22. El metal, ese metal que estaba oxidado, que estaba sucio, que nadie quería, cuando llegó a las manos del herrero, tuvo que ser quitado, el óxido. Pero ya no estaba en el mismo lugar, ya no estaba a la intemperie, ahora estaba en el taller del herrero. Tenemos que dejar lo que hacíamos antes. Algo muy importante, hermanos, que quiero hacer mención es que el Señor nos recuerda, nos dice, cambien, no sean iguales, porque estaban muertos en pecados. Nos lo recuerda en 1 de Pedro 1:18 al 19. 1 de Pedro 18. 1 de Pedro 1:18, perdón, al 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús pagó el precio, su sangre fue el precio con el cual nosotros fuimos rescatados. Por eso nos advierte, nos dice: dejen esa manera vana de vivir, dejen de vivir como el viejo hombre vivía. Tenemos que dejar esas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué el viejo hombre hacía cosas malas? Porque en su ignorancia hacía cosas que ofendían a Dios. ¿Sí me explico? Por eso es lo importante de dejar la vana manera de vivir y la vida pasada. Debemos dejar de hacer las cosas que ofenden a Dios. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por un precio que fue la sangre de Cristo. Ahora, en la versión Palabra de Dios para Todos dice: Dios nos rescató de la vida sin sentido por medio de la sangre de Jesús. Ahora, no solo es que era una manera vana, sino también era una vida sin sentido. Esa era nuestra vida, una vida sin sentido. ¿Podemos ir por favor a Colosenses 2:13? Está un poquito antes. Me dicen con un amén cuando ya lo tengan, por favor.
Ahora, veíamos en Colosenses 2:13 que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. En la palabra de Dios para todos, en esta versión dice: espiritualmente muertos a causa de nuestros pecados y no tener la circuncisión. Dios nos dio vida junto con Jesús al perdonarnos generosamente todos nuestros pecados. Entonces, hermanos, dejar de hacer las cosas, dejar de vivir de la misma manera que antes vivíamos, es importante porque debemos empezar a dejar las cosas que ofendían a Dios. Un metal oxidado no puede ser útil más que para ponerlo, para nivelar alguna mesita y ya. Pero para que sea útil realmente, necesita quitársele el óxido, necesita pasar por un proceso de transformación, de cambio, necesita ser modificado. Entonces, si antes teníamos una conducta, un patrón de vida, tiene que cambiar. Ya no podemos seguir iguales. Entonces, repetimos el primer paso. Dejar la manera de vivir, la pasada manera de vivir. ¿Sí me expliqué con la gráfica, hermanos? Porque ya la vamos a borrar. Me sentí como el maestro que ya está borrando y los alumnos todavía no terminan de copiar. Ahora, vamos con el segundo paso. Quedamos claros en el primer paso, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. El segundo paso va a ser renovar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo? Renovar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo funciona esto, hermanos? Si podemos ver en Jeremías 31:33, Dios tiene una manera especial de trabajar cuando se refiere a la mente y el corazón. Dios tiene un trato especial. Jeremías 31:33 me indican cuando ya lo tengan, por favor. ¿Listos? Jeremías 31:33. ¿Me indican con un amén, por favor? Perfecto, vamos a empezar. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Por qué Dios trabaja con la mente y el corazón? Lo vamos a ver a continuación. Pero quiero que entendamos que Dios tiene un trato especial con nuestra mente y nuestro corazón. A finales de agosto, el 29, para ser precisos, el pastor nos hablaba de que Dios quiere proteger nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, recordando lo que Él nos enseñó, entendiendo que Dios quiere proteger nuestra mente y nuestro corazón, por eso es tan importante que da su ley en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Si pasamos a Romanos 12:2, muy conocido este versículo, Romanos 12:2, dice: no se conformen a este siglo, sino que sean transformados mediante la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Uno que no conoce a Dios, alguien que no conoce a Dios, no puede conocer ni entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso, cuando venimos al Señor, necesitamos
renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. En Palabra de Dios para Todos dice: dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Es como si dijéramos: yo en este punto, que no conocía a Dios, que estaba separado de Él y no lo entendía, yo no entiendo las cosas de que Dios habla, que Dios dice, que Dios trabaja. Pero cuando empiezo a renovar mi entendimiento, la cosa cambia. Ya lo veo diferente. Mi mente, mi entendimiento ya fue renovado y entonces puedo entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Muy bien. Ahora, en Efesios 4:23 dice que renuévense en el espíritu de vuestra mente. La versión Palabra de Dios para Todos dice: Efesios 4:23, dice la Palabra de Dios para Todos: aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu, el Espíritu de Dios. Debemos aprender a renovar nuestra mente, dejar de pensar como pensaba el viejo hombre, tener una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar, y no cualquier manera de pensar, sino la de Dios. ¿Cómo ve Dios las cosas? Porque no vemos igual que Dios. ¿Por qué Dios piensa de esta manera? Bueno, necesito entender por qué Dios piensa de esta manera. Por eso es importante, hermanos, que en el proceso de transformación renovemos nuestro entendimiento, nuestra mente. Ahora, hay una importancia en esto, hay algo muy relevante y quiero que me pongan mucha atención y nadie se pierda. En 2 de Corintios, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hago tanto hincapié en la mente? Porque el diablo, el enemigo, quiere cegar el entendimiento para que entonces la luz del Evangelio de Jesús no brille en nosotros, no podamos ser libres por él. ¿Sí me explico? Hay un velo en nuestro entendimiento. En nuestra mente hay un velo que no nos permite ver la gloria de Dios. Cuando renovamos nuestro entendimiento, cuando entonces empezamos a pensar de la manera en que Dios quiere que nosotros pensemos, entonces ese velo es quitado. Si vamos solo un poquito más atrás, en el 3:16, dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando vengamos al Señor, ese velo va a ser quitado. Ese velo que no nos dejaba ver, que no nos dejaba entender a Dios, va a ser quitado. Y creo yo que es algo muy importante entenderlo, porque el enemigo desea matar, hurtar y destruir. Quiere que nosotros no podamos venir a Dios, quiere que nosotros muramos y no tengamos esa salvación que solo Jesús nos puede dar. Entonces, vamos a ver entonces el corazón, porque creo que ya entendimos por qué es tan importante renovar el entendimiento, la mente. El corazón es, en Ezequiel 36:26, Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Un corazón de piedra, hermanos, no siente nada. Comúnmente se le dice un corazón frío, no siente nada, pero el Señor nos va a dar un corazón de carne, que siente, que vive, que se apasiona, se emociona. Ahora, Dios promete un corazón de carne, pero este corazón nuevo de carne tiene que ser enseñado en la palabra, tiene que ser ejercitado, tiene que ser educado y trabajado
dentro de los estándares de Dios, no fuera de ellos. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y si vamos también ahora a Lucas, rápidamente, Lucas 6. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En la versión de Palabra de Dios para Todos dice: el que es bueno lo es en su interior, el que es malo lo es en su interior. Si nosotros guardamos los dichos de Dios y no nos limitamos en los dichos, sino en su palabra, sus instrucciones, sus mandamientos, sus estatutos, ¿qué vamos a poder sacar de nuestro corazón? Cosas buenas. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a sacar cosas buenas, cosas vivas. Sin embargo, si no guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, no tenemos nada para sacar. Si nos tuviéramos que enfrentar a una situación difícil, ¿cómo digo que el Señor, que Dios es mi fortaleza, mi pronto auxilio en medio de la tribulación, si no conozco el Salmo 46? Si no lo he leído, si no lo guardo en mi corazón. ¿Cómo digo que el Señor dio su vida por mí si no leo los evangelios? ¿Sí me explico, hermanos, la importancia del corazón? De la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Si nosotros no guardamos en nuestro corazón la palabra de Dios, cuando tengamos que enfrentar una situación difícil, es como ir desarmados a la guerra. En esos tiempos estaban las espadas, los arcos, los escudos, las corazas, yelmos. En estos momentos ya es diferente. Es armas, balas, es más cosas. Si vamos a la guerra sin estar armados, si nos tenemos que enfrentar a la vida sin la palabra de Dios, no vamos a llegar muy lejos, hermanos. Por eso es la importancia de renovar nuestra mente y el corazón. ¿Cómo renuevo mi corazón? Guardando la palabra de Dios, guardando sus dichos, guardando sus estatutos y mandamientos. Ahora, cuando hacemos esto, entendemos que con la mente y el corazón Dios quiere moldear y transformar mi vida. Y quiere tomar el control de cada aspecto, de cada parte de mi vida, porque Él quiere lo mejor para mí, para nosotros. Si nosotros leemos Jeremías 29:11, me encanta este versículo. Cada vez que yo tengo que recordarme a mí mismo que el Señor está en control, me acuerdo de este versículo, Jeremías 29:11. Porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperan. El Señor solo quiere lo bueno y lo mejor para nosotros. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, Jeremías 29:11, que Dios tiene planes para nuestro bienestar. Hermanos, si Dios quiere nuestro bien, quiere lo mejor para nosotros, la lógica debería ser, le tengo que hacer caso a Dios. Sin embargo, como mencionaba antes, nuestra lucha con nuestra carne, con el viejo hombre, que ya se nos dio la instrucción que debemos dejar esa vida pasada, esa vana manera de vivir, esa lucha a veces nos impide que podamos avanzar en ese proceso de transformación para ser hechos a imagen de Jesús. Cederle el control de nuestra vida a Dios va a ser resultado de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón, hermanos.
Hay, hay algo que quería mencionar y me está brincando mucho ahorita, porque no lo anoté. En la lógica de Dios parece algo ilógico para el mundo. El mundo no conoció a Dios, entonces las cosas que son de Dios les parecen ilógicas. Si alguien tuviera solamente 2 pesos en su cuenta y los fue a sacar de la cuenta y los trae en la mano y fuera lo único que trajera y lo diera a Dios, alguien podría decir, oye, pues no, mejor úsalos para comprar algo, lo vendes y ganas más dinero y entonces vuelves a comprar más y vendes y sacas más ganancia y entonces recuperas pues el dinero que no tenías. Sin embargo, esto no es necesario que lo busquemos, hermanos, pero la historia de la mujer que dio todo, que está en Marcos 12, 41 al 44, si lo quieren anotar, no lo vamos a leer ahorita. Lucas 21, 1 al 4 es también la misma parábola. Habla de que la señora dio 2 blancas y ya fue todo lo que tenía y lo dio. Y el Señor le dice a sus discípulos, esta mujer dio todo, dio más que las demás personas. Imaginémonos unos empresarios, alguien dueño de una empresa y que vino también el dueño de la costeña y dio su diezmo. Pero la señora dio solamente 2 pesitos y dio más que ellos porque dio todo lo que tenía a Dios. Esa es la lógica, darlo todo a Dios. En la Biblia dice que dio 2 blancas. Una blanca se dice que es un lepton. Lo que viene siendo 2 blancas es igual a un cuadrante. Y un cuadrante es 1/64 de un denario. El denario es el salario de un día. Y más o menos investigando que el denario es el salario de un día, ahorita actualmente está entre 141.70 pesos, lo que vendría siendo el salario de un día, el salario mínimo con nosotros. Por eso es que digo que la señora dio 2 pesos. Si nos ponemos más específicos, 2 pesos con 21 centavos. Eso fue todo lo que tenía la señora y fue todo lo que dio a Dios. Esa es la lógica en el Señor, darlo todo. Otros estaban dando los que sobraba. Ella lo dio todo. Por eso ella dio más. Ese es el tipo de lógica que tenemos con Dios. Para nosotros nos parece una locura cuando no conocemos a Dios. Cuando venimos y estamos con Dios y renovamos nuestra mente, entonces la cosa cambia. Entendemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. ¿Vamos bien, hermanos? No los quiero que digan, es que su voz me está durmiendo. No. Vamos a seguir entonces, hermanos. Ya vimos que el segundo paso es renovar la mente y el corazón. Ahora, ¿cómo vamos a ser transformados? Seguimos en el proceso de transformación. Nuestro tercer paso, hermanos, va a ser desarrollar una relación estrecha o íntima con Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Desarrollar una relación. Voy a borrar estos, hermanos, para que no escriba yo hasta abajo y no se vea de qué lado. Desarrollar, ¿qué podemos entender por una relación íntima o estrecha? Cercana. ¿Alguien más? Unida. Cuando una pareja ha pasado tantos años juntos, ya saben lo que piensa el otro al frente de ciertas situaciones. Se conocen, saben cómo piensa, cómo reacciona, qué le gusta, qué le disgusta. Pero vámonos aquí al centro y pongámonos a platicar con alguien que nunca hemos visto en nuestra vida. Sería adivinar qué le gusta y qué le disgusta. Algo sencillo. ¿Qué equipo de fútbol le gusta? Uno puede decir, no, pues creo que tiene pinta de que le va a la América. Y oh, sorpresa, no le gusta el fútbol. Creo que tiene cara de que le va a tal partido. Y oh, sorpresa, es de otro. Entonces, ¿por qué debemos desarrollar una relación íntima y estrecha con Dios? Por lo siguiente.
Desarrollar una relación con Dios nos lleva a conocerlo, nos lleva a entenderlo, nos lleva a entender su manera de pensar, de ver las cosas, nos lleva a conocer quién es Él. No solamente es el Dios que dijo que me va a bendecir, el Dios que me está salvando. Entendemos que es un Dios que me ama, entendemos que es un padre para los huérfanos, entendemos que es un esposo para las viudas, entendemos que nos ha adoptado, entendemos a Dios y no solamente buscamos lo que nos puede dar. El Señor quiere lo mejor para nosotros, es cierto, pero no lo buscamos por lo que nos va a dar, sino por quién es Él. ¿Sí me explico, hermanos? La importancia, quiero que seamos muy conscientes de esto, de la importancia de desarrollar una relación estrecha e íntima con Dios. Si Dios me dice, vete a la derecha, pues por algo ha de ser. Entonces me voy a la derecha y resultó que por acá hubo un accidente. Si Dios dice, párate, me paro. ¿Y qué pasó? Que el Señor quería que me topara con alguien para poder compartirle de Dios. Quiero contarles una historia, hermanos. Un día íbamos con mi papá, teníamos que ir al banco, y en el camino vimos a un hombre que nos llamó la atención. Se veía extraño en el sentido de que estaba sentado en la calle, en la banqueta, como muy pensativo, como si todo alrededor no le importara, solo está pensando en algo. Y mi papá dijo, siento que debemos pararnos. Y así como, ¿el banco? ¿No te van a cerrar? No, espérame. Esto es importante. Nos paramos, hermanos, nos bajamos y mi papá empieza a hablar con esta persona. Yo por un lado estoy pensando, el banco, te van a cerrar. Y del otro lado está mi papá haciéndole caso a Dios, obedeciendo lo que siente de parte del Espíritu Santo. Digamos que en mi inexperiencia yo no entendía lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Ese hombre estaba, digamos, perdido, no en un sentido que no sé dónde estoy, sino en su vida. En ese punto de su vida no sabía qué hacer con él, con sí mismo. Ese hombre se había alejado de su familia, no tenía dinero, vivía en otro estado, no sabía nada qué hacer y estaba pensando seriamente pues en el suicidio. Bendito sea Dios, mi papá hablando con él, Dios obra a través de mi papá y el hombre recapacita. Bueno, tengo que arreglar mi vida, voy a ir con mi familia, me voy a arreglar con ellos, voy a iniciar con eso. Y esa persona se salva. Cuando nosotros desarrollamos una relación con Dios, aprendemos a escucharlo. Si uno va al mercado, hay mucho bullicio, mucha gente hablando, pero de pronto los que están casados, la pareja les habla, de entre todas esas miles de voces uno puede identificar la voz de su pareja. En medio de todo el ruido y el bullicio que puede haber en el mundo, nosotros al desarrollar una relación estrecha con Dios, vamos a poder identificar su voz, saber si es Él quien me está hablando o soy solo yo. ¿Sí me explico, hermanos? Es importante desarrollar una relación estrecha, íntima, unida con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, orando. La manera más fácil de comunicarnos con Dios es orando. Pero no oramos para pedirle, Dios, por favor, sáname, por favor, dame esto, por favor, ayúdame que gane mi equipo de fútbol, Señor, por favor. No. Oramos para tener contacto con el Padre, el creador de todo el universo. Muchas veces solo hablamos y no nos detenemos a oírlo. Es una relación de dos, no de uno. Y Dios, cuando nos prometió que vendría el Espíritu Santo, podemos hablar con Él, y no solamente de que está allá lejos, no, el Espíritu Santo está con nosotros.
Pero ¿cómo vamos a saber esto si no conocemos la palabra? ¿Cómo sabemos esto si no lo sé? Si no he leído la Biblia y no la he guardado en mi corazón. Leyendo la palabra de Dios entendemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es la manera más fácil que Él nos habla. Dios nos habla a través de su palabra. Y lo que uno puede leer, si uno lee un versículo, tal vez para uno no le llame mucho la atención en ese momento, pero alguien puede estar pasando una situación complicada, que ese versículo es el que necesitaba escuchar. Dios nos habla a través de su palabra. Vemos que Dios nos habla de muchas maneras. Alabando y adorando a Dios es otra manera en que lo conocemos. Alabar es reconocer lo que ha hecho el Señor, las cosas que Él ha hecho, que ha logrado, y adorarlo es declarar quién es Él. Declaramos que el Señor es el Cordero que fue inmolado en la cruz, que dio su vida por nosotros, pero también decimos que Él es todopoderoso y es grande y es fuerte porque abrió el mar, hizo que la tierra se detuviera, que regresara en su rotación para decirle a un rey que lo iba a dejar vivir más tiempo. Cuando Josué estaba enfrentando a unos malos, Él declaró que se detuviera el sol, la luna, y se paró. Y aún así siguieron luchando. Ese es mi Dios todopoderoso. Ese es nuestro Dios. La pregunta ¿es tu Dios así o no lo es? En la medida que lo conozcamos, en la medida que nosotros tengamos comunión con Él, nuestra adoración, nuestra alabanza a Él va a ser más fluida, va a ser más, no voy a decir que más grande, pero vamos a tener más de dónde escoger. Va a haber un repertorio mayor para decir, mi Dios es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Dios es mi fortaleza, mi escudo, mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Pero si yo no lo conozco y solo sé que es Dios y Él es la autoridad suprema, ¿dónde quedó el conocerlo? ¿Qué más voy a poder decir? Hermanos, algo importante de esto de conocer a Dios, de desarrollar una relación íntima con Él hay un propósito que pudiéramos decir es general para todo el mundo, para todos nosotros como cristianos. Amar a Dios y vivir para glorificarlo. En el Antiguo y el Nuevo Testamento dicen, ama a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el Nuevo Testamento dice con tu corazón, con tu alma y tu mente. La importancia otra vez de la mente. Amar a Dios es amar a la persona. ¿Quién es Él? No solamente lo que podemos obtener de Él. Cuando aprendemos a amar a alguien entre nosotros, lo aprendemos a amar a pesar de sus errores o los defectos que tenga, porque podemos amar a alguien por todas las virtudes que tenga, pero es que no hace esto, o es que piensa de esta manera diferente, entonces pues ya como que mi amor baja. Dios es perfecto, hermanos, y amarlo a Él, conocerlo a Él, esa es una misión de nuestra vida como cristianos. Debemos aprender a amarlo. Y hay una frase que una vez escuché que decía, busquemos el rostro de Dios y no solamente sus manos. Recuerden esto, hermanos, busquemos el rostro de Dios y no solamente sus manos. Cuando nos encerremos en nuestro cuarto para tener intimidad con Él, para orar, para cantar, lo que el Espíritu Santo nos mueva a hacer, busquemos su rostro y no solamente sus manos. ¿Amén? ¿Vamos bien? Vivir para glorificarlo, hermanos. Colosenses 3:23, por favor. Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos, hermanos, hagámoslo de corazón para el Señor y no para los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un trabajo, voy a hacer mi trabajo no pensando en agradar al jefe, no para sobresalir entre mis demás compañeros. No, lo voy a hacer con todo mi corazón, con todo mi esfuerzo, para el Señor, para dedicárselo a Él.
La versión Palabra de Dios para Todos dice: cualquier trabajo que hagan, háganlo de todo corazón como si estuvieran trabajando para el Señor, no para un jefe. Si yo voy a estudiar y voy a buscar sacar las mejores calificaciones que yo pueda para el Señor, para dedicárselas a Él. No solamente para sobresalir entre mis demás compañeros, que los maestros digan: este es bien inteligente. No, lo voy a hacer porque amo a Dios, y con todo lo que yo pueda hacer en ese momento, que es estudiar, lo voy a hacer para Él. Y esto, hermanos, aplica tanto para grandes como para chicos. Los grandes tenemos que enseñarle a los chicos que las cosas que hagamos, todo tiene que ser para Dios. Los padres tienen una gran responsabilidad, tienen que enseñarle a sus hijos cómo vivir para honrar a Dios. Y aunque estén pequeños, no se los vamos a decir como a un adulto, se los vamos a poner en el nivel que ellos pueden entender. Hijo, tú tienes que obedecer y amar a Dios. ¿Por qué? Bueno, le explican por qué. Porque Él es bueno, nos rescató, nos salvó. Ah, ok, ya entiendo. ¿Sí? Cualquier cosa que hagamos, hermanos, llámese manejar, trabajar, tener un pasatiempo, cualquier cosa, hagámosla para el Señor. Algo que pedimos aquí en el grupo de alabanza cuando oramos es: Señor, queremos hacerlo de todo corazón para ti. No para nosotros, no para vanagloriarnos nosotros, sino porque los dones y talentos que nos has dado los queremos poner a tu disposición. ¿Sí, hermanos? Ya casi voy a acabar, hermanos, se los prometo. Pensé que tardaría menos, pero no. Vamos a ver el cuarto paso, hermanos. Es aprender las nuevas reglas. ¿Y qué queremos decir con aprender nuevas reglas? Es leer la palabra y entender qué es lo que Dios quiere que yo haga, y entonces aplicarlo. Si nosotros vemos Efesios 4, está un poquito antes de Colosenses y Filipenses, Efesios 4, del 22 hasta el 32, hermanos, es una nueva manera de vivir, son instrucciones. Dice el 22, dejen la manera de vivir pasada. 23, renueven la mente. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 25, desechando la mentira, hablen la verdad. ¿Qué debemos dejar de hacer? De mentir. ¿Qué debemos hacer? Hablar la verdad, hablar con verdad. Ya estamos teniendo instrucciones, una nueva manera, un nuevo patrón de vivir, de conducta, un nuevo patrón de conducta. Dice 26, airaos pero no pequéis. ¿Nos podemos enojar? Sí, pero no es razón para que pequemos. El 28 dice, el que robaba pues ya no robe, que trabaje con sus manos, porque eso es bueno. No salga ninguna palabra corrompida de su boca, sino que lo que salga sea bueno, para edificación. Ese es el 29. El 30, no contristen al Espíritu Santo, no lo pongamos triste, no hagamos cosas que entristezcan al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Quítense de vosotros la amargura, el enojo, la ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Sean benignos, misericordiosos, perdónense unos a otros como Dios los perdonó a ustedes. Tenemos una nueva manera de vivir, es esa la que hay que seguir. Tenemos una nueva manera de pensar, es la de Dios, no la cualquier cosa que venga. Entonces, si vemos en Primera de Pedro 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sabemos que debemos ser santos y por eso la lucha tiene que ser constante. Por eso tenemos que buscar ser transformados día a día a la imagen de Jesús.
Y aquí dice que sean santos, que debemos ser santos. Entonces voy a buscar que en mi vida, en mi diario vivir, con las cosas que yo haga, honre a Dios, lo glorifique a Él y yo pueda entonces ser santo delante de los ojos de Dios. No porque yo lo voy a ganar, sí, es que todo lo que yo he hecho amerita que sea santo. No, pero es mi manera de vivir la que busco complacer a Dios porque entiendo al conocerlo que eso es lo que le agrada a Dios. Ya casi terminamos, hermanos, se los prometo. Primera de Timoteo 4:12. Este versículo es lindo, bonito, precioso, porque dice, Primera de Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de todos los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tenemos una responsabilidad. Tenemos que ser ejemplo a los demás. Si yo tengo 20 años en el Evangelio y conozco a alguien que apenas empieza en la palabra, tengo que ser ejemplo para él. No de que yo te voy a imponer mis reglas, no. Te enseño, te acompaño en el camino, te explico lo que a mí me explicaron, lo que yo aprendí en la Biblia, las dudas que yo tuve las mismas que tuve cuando tú estabas empezando. Ahorita son las mismas, entonces te puedo ayudar a explicarlas. Podemos orar juntos. Debemos ser ejemplo a los demás. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Todavía no terminamos todo lo que hay que decir, hermanos, pero vamos a cerrar esto y quiero que me pongan muchísima atención. Creo que esto es sumamente importante. Buscar ser transformados, hermanos, es un acto voluntario. ¿Y por qué es voluntario? Porque podemos pensar en Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Un acto voluntario se requiere también un corazón humilde. Vamos a leer, les voy a leer nada más el Salmo 51:7, no hay que buscarlo. Dice Salmo 51:7, ahorita se los leo. Aquí está. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David le estaba pidiendo al Señor que lo limpiara. Se necesita humildad para reconocer que necesitamos ser limpiados y se necesita pedirlo. Señor, límpiame. Buscarlo, es un acto voluntario. Debemos voluntariamente buscar que Dios nos transforme y humildemente decirle, enséñame en qué la estoy regando para hacer las cosas bien, que a ti te agraden. Judas Iscariote estuvo 3 años con el Señor. Fíjense, caminó con Él, comió con Él, escuchó todas las predicaciones, todas las parábolas, todos los sermones los escuchó, vio todos los milagros, porque sabemos que la Biblia menciona los milagros, pero no menciona todos los que hizo, y su vida no fue transformada. La vida de Judas Iscariote no fue transformada. Uno puede venir aquí a la iglesia y sentarse, escuchar la alabanza, la adoración, qué bonito, aplaudimos, escuchar el sermón y salir iguales. Y lo dijo la hermana, podemos escuchar algo y salir iguales. Por eso es tan importante que voluntariamente le pidamos a Dios que nos transforme y necesitamos un corazón humilde para decirle, hay cosas que yo todavía no me doy cuenta que la estoy regando, pero te pido que me limpies para que sea blanco como la nieve, límpiame con un hisopo. Hermanos, creo yo que lo peor que nos puede pasar es escuchar la palabra de Dios, la palabra viva, y no ser transformados, no ser cambiados. Y eso pasa cuando escucho la palabra y no dejo que baje a mi corazón, no la proceso y no la llevo al corazón. Si ahorita tuviéramos que personalmente calificarnos en esta gráfica,
si tuviéramos que decir, ¿qué tanto es lo que estoy reflejando de Jesús? El metal, cuando tiene que ser lijado, tiene que ser quitado toda la basura que tiene. Al principio está feo, no se ve nada, pero se tiene que estar lijando, no una, no dos, no tres, varias veces, hasta que llega un momento donde está tan pulido, tan resplandeciente, que el herrero puede reflejarse a sí mismo en el metal. En esa gráfica, si tuviéramos que responder ahorita personalmente, ¿en qué parte estoy? ¿Qué tanto de mi vida estoy reflejando? ¿Qué tanto mi vida refleja a Jesús? ¿Qué tanto reflejo al Señor Jesús? En mi manera de pensar, en mi corazón, porque puede que yo no diga nada, pero en mi corazón tengo unas cosas returbias, así, mal, sospechosas. ¿Qué tanto de mí está reflejando a Jesús? Por favor, hermanos, pensemos en eso. ¿Qué tanto de mí refleja al Señor? Les comentaba, ¿por qué hablamos esto? ¿Por qué debemos ser transformados? Es importante hacerlo. Porque debemos hacerlo. Porque si no sabemos que debemos ser transformados, no vamos a iniciar. Sentí este mensaje en mi corazón. Quería compartírselos. No es todo. Es la primera parte. Me encantaría poder compartirles la siguiente parte en un próximo domingo. No estoy diciendo que el próximo. Pero hermanos, quedémonos con esto. ¿Voluntariamente estoy buscando ser transformado o me quiero quedar igual? ¿Recuerdo los pasos? ¿Debo dejar la manera de vivir? ¿Debo renovar mi mente, mi corazón? ¿Debo desarrollar una relación con Jesús, con Dios y el Espíritu Santo? Y necesito aprender las nuevas reglas. Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, eres grande, Señor, y eres asombroso, Padre. Dios, quiero darte las gracias por tu amor, tu bondad, la oportunidad que me has dado de venir aquí y compartir lo que pusiste en mi corazón. Señor, te pido por favor, Señor, Espíritu Santo, que esta palabra quede en nosotros, Señor, que se arraigue en nuestro corazón, que la podamos guardar para que entonces podamos ponerla en práctica, que podamos llevarla, Señor, a la práctica día a día, que podamos ser transformados, Señor, día a día más a la imagen de Jesús, tu Hijo, y no solo seamos nosotros, Señor. Padre, quiero pedirte, por favor, que nada de lo que suceda en este momento, después de que salgamos de este lugar, nada venga a robar la palabra, Señor. Que la podamos guardar y atesorar en nuestro corazón para cambiar, para ser modificados, ser transformados a tu imagen, Jesús. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.